Hola a todos, bienvenidos a Voces del Español. El día de hoy tengo el gusto de recibir en esta cabina de Spanish Public Radio a la profesora Claudia Fernández. Ella es directora del programa de español como segunda lengua en la Universidad de Illinois en Chicago. Bienvenida a este programa, Claudia. Gracias por invitarme. Pues estoy realmente muy contenta de recibirla porque debo decirles que, bueno, la UNAM Chicago tiene relación cada vez más cercana con la UIC. Hemos establecido convenios de colaboración para intercambio de estudiantes, tenemos colaboración en el ámbito de los estudios latinoamericanos y por supuesto en el ámbito del español. Hemos tenido aquí algunos invitados también de esa universidad, como lo fue la doctora Kim Potowski, que vino a hablar sobre el tema del bullying lingüístico. Algunos de ustedes recordarán hace algunos programas. Y bueno, pues el día de hoy estoy muy contenta de recibir a Claudia, sobre todo para que nos cuente cuál es el panorama de la enseñanza del español en las universidades en los Estados Unidos y en particular en la University of Illinois at Chicago. Sí, bueno, el panorama de la enseñanza de español en las universidades, y incluyendo UIC, yo diría que es, quizás históricamente el aprendizaje de español en las universidades ha sido siempre muy popular, ¿no? Muchas personas quieren aprender español o escogen español como la segunda lengua porque muchas de las universidades, no sé exactamente cuántas en realidad, pero sé que un gran número de universidades en Estados Unidos y sobre todo en el Colegio de Liberal Arts and Sciences requiere que los estudiantes de licenciatura tomen una clase de lengua extranjera. Y es un requisito para graduarse, ¿no? Entonces, todos los chicos que están en la carrera de psicología o de matemáticas o de estadística o de qué sé yo, cualquier carrera, bueno, cualquier carrera que tenga que ver con las artes liberales, ¿no? Que así le llaman aquí en Estados Unidos, y que son carreras sociales o también de tipo científico, por ejemplo, biología o química, ¿no? Entonces es una escuela, un college muy grande, generalmente es el más grande de las universidades, el College de Artes Liberales, y en ese college, como también tiene un componente lingüístico y social, se requiere que los estudiantes tomen una segunda lengua. Entre las universidades varía cuántos semestres es el requisito, ¿no? En UIC tenemos 4 semestres de requisito. Entonces, todas las personas que, por ejemplo, quieren estudiar psicología, tienen que tomar 4 semestres de una segunda lengua. Lo que sucede, el panorama del español, es que por alguna razón, no una razón quizás lógica, por la cercanía geográfica y porque es popular el español en Estados Unidos, la gran mayoría de los estudiantes escoge español como la segunda lengua que debe estudiar para poder graduarse. Estamos diciendo que son estudiantes que van a tomar su segunda lengua desde el nivel básico, o sea, sin saber nada y van a entrar, porque hay algunas universidades que piden ya un cierto nivel. Sí, bueno, generalmente el sistema que tienen las universidades es que generalmente, ¿no?, hay un examen de colocación. Entonces, o sea, de los high school, de las preparatorias, ya traen algún nivel de alguna lengua, probablemente, ¿no? Entonces, si ya tienen un nivel de lengua, muchas veces muchos estudiantes dicen, bueno, como yo ya estudié un poco de español en la prepa, entonces, pues, probablemente hago el examen de colocación y quedo en el segundo semestre o en el tercer semestre, pero ¿no? También puede ocurrir que sea su primer encuentro con un idioma. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en UIC lo que sucede es que, dado que muchas personas vienen con un nivel de español desde la prepa, porque en la prepa también se enseña, entonces muchas personas toman el examen y quedan ubicados probablemente en un nivel en el cuarto semestre, entonces solamente tienen que tomar en último semestre, ¿verdad?, para poder llenar el requisito. Y otras personas, otros estudiantes hacen como le llamamos el place out, que
que demuestran tener un nivel de español más allá del nivel intermedio, por el tipo de examen. Okay. La gran mayoría de los estudiantes que ingresan sin saber nada, como tú dices, sin saber mucho español, son estudiantes internacionales, que les llamamos, que son estudiantes que vienen de la India, o que vienen de China, o que vienen de otras partes del mundo, y que están interesados en estudiar español, que nunca lo han estudiado, y que se empiezan desde el primer semestre. Una curiosidad, Claudia, ¿cuántas lenguas se ofrecen? En UIC ofrecemos 12 o 13, no me acuerdo. No recuerdo en este momento cuál es el número, pero tenemos una gran variedad. Uh-huh. Sí, tenemos. Pero de esas entiendo que en particular en UIC la más popular es español. Así es. En UIC, y me atrevo a decir que en Estados Unidos, si tú sumas de las 12 lenguas que se ofrecen en UIC, tú sumas todos los estudiantes, excepto los de español, el programa de español sigue siendo más grande que todas las demás lenguas juntas. Sí. Wow. Entonces, el programa de español en UIC, por ejemplo, tiene en este momento, me atrevería a decir, entre 1,200 y 1,300 estudiantes por semestre. ¡Wow! Sí. ¿Y cómo hacen para atender a tantos estudiantes? ¿Cuántos profesores tienen? Pues varía un poco, pero tenemos entre unos 25 y 35 profesores al semestre, y tenemos 60 secciones de español. Sí. Ok, ¿y estos profesores son profesores que están de planta en la universidad o vienen nada más? Sí, bueno, hay varias por fuera para las clases. Así es, sí, tenemos de varios tipos de profesores. Uh-huh. El programa de español básico también es un programa que sirve para darle trabajo a los estudiantes de posgrado, y que se le llaman los famosos TAs, ¿no? Y esos chicos que vienen y que estudian la maestría o el doctorado, para poder cubrir sus gastos, se les da trabajo como instructores de español básico en el programa. Entonces es como una especie de sistema que tiene la universidad para poder ayudar a los estudiantes de posgrado, pero también que nos beneficia a nosotros por la gran demanda de instructores que necesitamos. Ok, entonces tienen estudiantes de posgrado que vienen de algún país hispanohablante o que son hablantes de español, aunque sean nacidos aquí en los Estados Unidos, y que reciben un salario por dar las clases de español básico. Así es. Y estos teaching assistants, estos TAs que les llamas, ¿cómo le hacen para enseñar español? Sí, ¿Qué formación reciben? Es una excelente pregunta. Uh-huh. Bueno, también déjame decirte que no solamente el programa tiene solamente TAs, también tienen profesores, que es su carrera, dar clases, ¿no? Le llamamos lecturers o profesores también, uh-huh, y que también contribuyen con el programa. Pero estos lecturers que le llaman, son profesores cuya carrera es enseñar español, y los TAs reciben, siempre les damos entrenamiento continuo para poder aprender cómo enseñar una segunda lengua, uh-huh, en el contexto universitario. Tenemos una orientación en el verano antes de que empiecen, uh-huh, les damos, te hacemos seguimiento de cómo van las clases, de cómo, uh-huh, les damos, tienen que tomar los TAs, generalmente tienen que tomar una clase de un semestre, que es una clase que les enseña cómo, los fundamentos del enfoque comunicativo, de cómo dar las mejores prácticas, ¿no? de la enseñanza. Uh-huh. Entonces sí que se les prepara, y que les sirve a ellos también para una preparación para cuando se gradúen, ¿no? Porque generalmente lo que sucede es que los chicos que se gradúan de la maestría o del posgrado en español, generalmente el trabajo que hay es también, de una forma u otra, dar clases de español básico o intermedio, o avanzado también puede ser, pero estar involucrados con la enseñanza y el aprendizaje de español. Yo tengo la impresión, Claudia, de que en las universidades históricamente se ha malentendido la enseñanza de una lengua. Uh-huh. Entonces, con mucha frecuencia encontrábamos profesores cuya especialidad era la literatura, uh-huh, española, sí. La literatura inglesa, y entonces decían, bueno, pues él es especialista en lengua, que enseñe. Sí. Y más si se trata de un nivel básico, pues más fácil. Sí. Entonces, las personas que nos hemos formado como profesores de lengua, sabemos que no hay nada de fácil en enseñar español en los niveles básicos, y que no es más
sencillo es enseñar Sí. español básico que español avanzado. Claro, De hecho, claro. español avanzado es más fácil. Es más ¿Tú coincides fácil. conmigo? Total y absolutamente. Sí, es un gran reto que tenemos ahora, que la profesión está enfrentando en Estados Unidos, porque realmente lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo es que las personas que se gradúan, o sea, dada también la demanda, ¿verdad?, que hay para, no quiero, es una situación en la que no siempre las personas intencionalmente o por malas personas o por ignorancia lo hacen, sino que la demanda de español pide eso, pero la gente se gradúa de la carrera de español con una especialidad que no es la enseñanza de lenguas y cuando hay trabajo para enseñar español básico, pues las personas que están buscando el candidato parece que no sé, que le parece normal, ¿no?, que una persona que se gradúa con una maestría o un doctorado en literatura, no sé, del siglo de oro, ¿no?, sea quizás una persona realmente adecuada, claro, para dar colonial, por ejemplo. para dar clase, sí, o sea, es para dar clase de español, y ese es quizás uno de los mayores retos de la enseñanza de español a nivel universitario. No lo he dicho yo, no lo dices tú, lo han dicho muchas personas también en el campo, que los expertos no están realmente dando clases de español básico, o no hay los suficientes, ¿no?, expertos en la enseñanza de lenguas a nivel básico como se podría, como debería ser, ¿no? Y eso ha traído consecuencias en la calidad, por desgracia, de la enseñanza, porque claro, yo creo que te quiero ver a ti, por ejemplo, dando clases de literatura del siglo de oro, probablemente no seas. Aceptaría, ¿sabes? No Sí. aceptaría, porque no es mi especialidad. Sí, Sin embargo, sí. yo sé que los profesores de literatura no tienen más opción que aceptar, porque es como un paquete, ¿no? Los contratan en la universidad y le dicen, ok, pero tienes que dar idioma. Exactamente. Y eso es quizás un entendimiento malo, como tú dices, es un mal entendimiento, es una mala, o sea, ¿por qué pensamos que un experto en literatura o en estudios culturales va a hacer un buen trabajo enseñando español de segundo semestre, ¿no? Sí. Entonces, quizás tenemos una mala perspectiva, ¿no? Una perspectiva falsa o ignorancia, o no sé, hay muchas cosas que están en juego. Sí, he abierto un poco esta discusión en diferentes ámbitos y en diferentes momentos, quizás lo he tocado también en este programa, el hecho de que, bueno, se desconoce en general qué es la lingüística, qué hace un lingüista, para qué estudia y qué beneficios le trae a la sociedad. Hice un programa justamente con un estudiante de doctorado de UIC en el área de español, que está trabajando con cuestiones de psicolingüística y en el laboratorio de neurolingüística, y vino y le pedí que nos explicara qué es un lingüista y qué hace, así en términos generales. Obviamente en 30 minutos pues es muy difícil, es como preguntarle a un médico qué hace la medicina. Bueno, todos tenemos una idea, pero no ya en los ámbitos de la gran especialidad. Y la discusión que he tenido es respecto del enfoque que hay desde la administración de las universidades. O sea, si la lingüística debe de estar en las facultades de letras, en el caso de la UNAM es la Facultad de Filosofía y Letras, entonces está letras hispánicas, letras inglesas, tal, y dentro de letras hispánicas los estudiantes de licenciatura ven un poco de lingüística y de pronto si les gusta, ya después sí pueden hacer una maestría o un doctorado en lingüística, pero no existe la licenciatura en lingüística. Tengo entendido que en Estados Unidos la lingüística en algunas universidades está más bien ubicada en el área de las ciencias cognitivas, ¿no? Yo entiendo la lingüística como una ciencia, creo que no se toca. Yo tengo una carrera artística de inicio y sé que la literatura se estudia desde el enfoque también de la estética, ¿no? O sea, está el área de lengua, pero está el área de la estética y está, digamos, el estudio propiamente literario de lo que es una novela, de lo que es la poesía, de la musicalidad que hay en la poesía, que no son necesariamente temas que se tocan directamente con lo que tiene que ver con el sistema de la lengua, con la enseñanza del español. Por supuesto que tienen que saber cuestiones de gramática y tal, pero no necesariamente cómo enseñarla. Claro. Bueno, sí, una cosa es que lo que pasa es que
el meollo del asunto, como yo lo veo, es que una persona que enseña una segunda lengua tiene que tener forzosamente un conocimiento de cómo se aprende una lengua, cómo se adquiere una lengua, qué procesos suceden mentales y sociales que están en juego para que una persona construya un sistema lingüístico en su cabeza. Y eso, y uno no puede ser, en mi opinión, un buen profesor si no sabe cómo es que los humanos adquirimos una lengua, sea la primera, la segunda, lengua de herencia o como sea, pero uno tiene que saber o tener una idea de cómo es que funciona el proceso para poder crear las condiciones en el salón de clase que faciliten la adquisición de esa lengua, ¿no? Y eso, en mi opinión, es a lo que tú te refieres de lo que es lo difícil, ¿no? Y que dado que las personas en este país, muchas de ellas no tienen esa formación, entonces el resultado que estamos viviendo es que la calidad de la enseñanza no es como debería ser, ¿no? Entonces, a todos los lingüistas y profesores de español se nos jalan, nos da, no sé, se nos hace la piel de gallina cuando escuchamos a muchos estudiantes que dicen, yo tomé español en la prepa por 2 años y no aprendí nada, ¿no? Bueno, o en la universidad por 2 semestres y no aprendí nada. Y uno piensa, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayas tomado español por 4 semestres? No es mucho tiempo, es verdad, pero algo debes aprender, o sea, debe haber alguna. Y lo que yo adjudico a este factor, puede haber muchos factores, pero es que probablemente la enseñanza no es quizás la mejor. La mejor. Pues muchas gracias, Claudia, ha sido muy interesante este primer segmento donde nos has dado más o menos un panorama general de cómo ocurre la enseñanza en la University of Illinois at Chicago, y pues realmente es sorprendente saber que hay entre 1,200 y 1,300 estudiantes en este momento queriendo apropiarse de la lengua española. Y bueno, pues te invito a que hagamos una breve pausa. Claro. Y en la segunda parte ahondemos sobre este tema que acabas de abrir al final de este segmento, que es efectivamente qué resultados está dando esta práctica de enseñar de esta forma el español y qué retos tenemos enfrente. ¿Te parece? Perfecto, muy bien. Excelente, no nos dejen, volvemos en unos minutos. SPR, su estación, para escuchar noticias, 13 horas en París, música. Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado. Y mucho más. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con Claudia Fernández. Ella es directora del programa de español como segunda lengua en la University of Illinois at Chicago. Y bueno, pues estamos aquí con esta conversación muy interesante respecto de la realidad de, pues, quiénes son los profesores que dan las clases de español en la universidad. En algunos casos son estudiantes de posgrado que son reclutados y formados rápidamente para que den las clases. En otros casos son los profesores de literatura. Algunos lo harán muy bien, no es nuestra intención decir que los profesores de literatura no están capacitados, pero sí es una realidad que la capacitación para enseñar español requiere de mucho más de lo que a veces asumen las autoridades universitarias en general. Y bueno, en este orden de ideas, Claudia, te quisiera preguntar, ¿cuál es la eficiencia de este programa de 4 semestres en UIC? O sea, ¿los estudiantes salen realmente hablando español? ¿Salen satisfechos? ¿Qué les dicen a ustedes respecto del programa 4 semestres después? Sí, bueno, todo, en mi opinión, depende de qué tipo de 4 semestres, ¿no? En este caso es qué tipo de acercamiento o de qué tipo de enseñanza, cómo es que cuál es la visión y la misión del programa y cómo es que el programa entiende cómo es que las lenguas se adquieren, ¿no? Y qué es lo que en sentido realista el estudiante puede hacer con 4 semestres, ¿no? Entonces, claro, bueno, tú siendo especialista, y me da mucho gusto que justamente UIC tenga el tino de
de ponerte como directora del programa de lenguas, lo sabes, ¿verdad? Sí, bueno, no, por desgracia no hay mucha información acerca de cuál es la proficiencia, la competencia lingüística que un estudiante termina adquiriendo. ¿No hacen un después de examen o algo? Pues tenemos por fortuna esta asociación que es un consejo que se llama ACFL, que es The American Council on Teaching and Foreign Languages, y es un apoyo impresionante que nos da esa asociación, y ha hecho varios estudios y ha sacado documentos en que dice que después de 4 a 6 semestres, un estudiante logra una proficiencia a un nivel intermedio medio, intermedio bajo, intermedio medio, que probablemente sería uno en el marco europeo, sería como un nivel B1 bajo, ¿no? En 4 semestres. Ahora, ¿qué puede hacer un estudiante con un nivel B1 bajo? Bueno, simplemente lo que es la meta, por lo menos en programa, es que el estudiante puede hacer cosas con la lengua a nivel cotidiano, que puede hacer preguntas, que puede entender conversaciones básicas y que se sienta sobre todo seguro y cómodo hablando español y escuchando español a su alrededor. Bueno, el nivel B1 es el que más o menos se comprende que es el requisito mínimo indispensable para la movilidad a nivel de universidades, ¿verdad? Sí, así es. Sí, entonces, sí, no está mal. Ahí, es importante tener un objetivo de proficiencia, en mi opinión, para poder tener un buen currículum, en mi opinión, ¿no? Pero el objetivo tiene que ser realista. Claro. El problema en muchas universidades y programas de español es que no se tiene ese objetivo claro, y que se tiene probablemente una falsa realidad de lo que es el proceso de aprendizaje en el salón de clase, ¿no? Una lengua segunda que no es la lengua que es la dominante de la sociedad, no están inmersos, están simplemente aprenden la lengua, aprenden mal salón de clases, hacen algo de tarea, pero alrededor no tienen la lengua en la que podrían aprovechar. Bueno, pues uno de los resultados de no tener este objetivo claro es que al estudiante se le enseñan cosas que no está listo para adquirir, ¿no? Y bueno, pues eso ha tenido resultados, me imagino que desmotivantes para el estudiante, ¿no? Y también frustrantes para el profesor, ¿no? Ha enseñado esto por 3 veces, 4 veces, los estudiantes no lo adquieren. Bueno, no es culpa del estudiante, es que simplemente hay una ignorancia, en mi opinión, de cómo es el proceso de aprendizaje, ¿no? Una vez que uno sepa lo que los estudiantes aprenden, ¿no? Con 4 semestres, o 2 o 1, pues quizás facilita, ¿no? Las expectativas, y al estudiante le damos un sentido de que puede hacer cosas con el español, ¿no? Ok, ¿cuántas horas a la semana toma en promedio un estudiante de lengua? Pues son 3 horas en presenciales, que le llamamos, ¿no? Están en el salón de clase por 3 horas, que son 50 minutos, ¿no? ¿Una sesión o 2 sesiones? 3 sesiones de 50 minutos a la semana. Muy bien. Más aparte, se le da un soporte online, ¿no? En el cual el estudiante tiene que estar, y por lo menos en mi programa es 1 hora, ¿no? Pero la tarea que hay que hacer fuera de casa les toma como un promedio de 1 hora. Estamos hablando de 4 horas a la semana. Probablemente más, porque la tarea que tienen que hacer, o sea, la tarea que tienen que hacer fuera del salón de clases les toma un poco más de tiempo. Entonces yo diría que probablemente lo que yo veo es que son unas quizás 1, 2, 3, 4, como unas 6 horas a la semana de español. Bueno, no está mal. Sí, no está mal. No está mal, ¿no? Sí. Pero aún así, quizá las expectativas exceden lo que la realidad finalmente les da, ¿no? Por ejemplo, tú abres un libro de texto que es un bestseller, un libro de texto común y corriente, uno de los muchos que hay en Estados Unidos, ¿no? Para aprender español a nivel universitario, y te vas a dar cuenta que no tienen un enfoque comunicativo como ellos dicen que tienen, sino que tienen un enfoque gramatical. Entonces, a mí me han preguntado muchas veces por qué es que los estudiantes al final del cuarto semestre tienen que saber el subjuntivo, por ejemplo, ¿no? Eso es
Cuando a mí me lo dicen antes, cuando era más joven, me enojaba un poco, pero ahora veo que es producto quizás de la ignorancia, porque realmente nadie en su sano juicio va a aprender en 4 semestres, va a adquirir, como uno quisiera, ¿no? el uso del subjuntivo, ¿no? Sí, de hecho la variante estadounidense del español, o al menos con la que yo he tenido contacto aquí en Chicago, una de sus características es que ha disminuido su uso del subjuntivo y son hablantes perfectamente empecemos por ahí, ¿verdad? Claro. Empecemos por ahí, que realmente lo que se les enseña o lo que tratan de enseñar los pretextos probablemente no reflejan que la usar realidad. El subjuntivo como se usa en España o como se usa en México, pero no estamos ni en España. Y en México también se está perdiendo mucho el subjuntivo en muchos aspectos, ¿no? Aquí quizás vengo, quizás venga. Sí, quizás vengo, quizás venga. No sé, yo lo uso así, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, bueno, eso es quizás otro tema para otra entrevista, porque hay mucho que decir, pero sí que uno de los retos que tenemos es con los materiales que tenemos para dar clases de español básico y con las expectativas que se tienen. Claro. Sí, pues mira, yo quisiera ya para terminar el programa compartir con el público que una de las razones por las que nos hemos acercado tú y yo finalmente fue un interés que mostraste por conocer los materiales que la UNAM, como una institución universitaria mexicana, ha producido para la enseñanza del español como lengua extranjera. Pues la UNAM tiene, el próximo año vamos a cumplir 100 años de la escuela, el Centro de Enseñanza para Extranjeros, ahora se llama así, antes se llamaba Escuela de Verano cuando se fundó. Y pues ha generado muchos materiales desarrollados por los expertos en enseñanza de español, que algunos quizá pasaron por la Facultad de Filosofía y Letras, pero que muchos se han formado realmente como profesores de español, de lengua segunda o lengua adicional o como la queramos llamar, ¿no? Entonces, lo último que quisiera que compartieras con el público es ¿qué te hizo pensar que sería interesante considerar o conocer los materiales que produce la UNAM para la enseñanza del español, siendo que hay, como bien dices, pues un supermercado, hay bestsellers de libros de enseñanza de español, quizá hechos aquí en Estados Unidos o en España, no sé? Bueno, una gran parte de mi investigación se ha enfocado en la creación y en el uso de materiales pedagógicos, ¿no? Para enseñar lenguas. Ese ha sido un interés que he tenido siempre. Y siempre tengo mucha curiosidad para ver qué otras personas han creado, ¿no? Como herramientas que facilitan el aprendizaje, ¿no? Porque realmente se requiere de mucho tiempo y esfuerzo crear materiales efectivos, ¿verdad? Y atractivos que realmente inciten al usuario a aprender, ¿no? Que eso sería probablemente la meta final, ¿no? De cualquier persona. Sí, el sueño de todos los que nos dedicamos a la creación, ¿verdad? Entonces, yo siempre he tenido mucha curiosidad, pero también al venir a Estados Unidos, yo me doy cuenta que los materiales que se hacen en Estados Unidos, claro que tienen que tener un dialecto, probablemente un dialecto universal, se puede decir así, que no hay, a lo que me refiero es que tienen un poco de todo, es decir, usan palabras que probablemente yo no uso, expresiones que a lo mejor yo no uso, ¿no? Tú eres de México. Yo soy mexicana, sí, entonces yo siempre tuve como una pequeña sed, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es lo que está produciendo en México, ¿no? Y qué ejemplos de lengua se presentan en estos textos hechos en México, ¿no? Los libros que usan en UIC, ¿qué variante manejan? ¿Es una variante? Es la variante peninsular, porque no porque yo realmente tenga enseñan el vosotros, bueno, realmente, bueno, el libro así lo enseña, porque es una variante, es un libro que se hizo en España. Este libro yo lo escogí porque se me hace que es probablemente es uno de los mejores libros de español que hay en el mercado, en mi opinión, porque tiene un enfoque por tareas, realmente se llama Aula Internacional, que lo publica Difusión, y porque tiene un enfoque por tareas y porque realmente es un libro que refleja, en mi opinión, cómo es el proceso de aprendizaje. Es decir, entonces te gusta la metodología, sí, aunque quizá la variante no tanto. La variante es perfectamente normal para un libro que se hace en España para los españoles. Lo que pasa es que para el mercado, por así decirlo, para los estudiantes en Chicago, probablemente el área geográfica de España es un poco lejos, ¿no? Y no es tan representativa del español en Chicago. El español en Chicago es un español más mexicano.
Pero claro, nadie en Estados Unidos se va a poner a hacer un texto solamente con el español mexicano, porque la variante en Florida es diferente, o la variante probablemente, qué sé yo, en Nueva York es diferente. Entonces tiene que ser un pan español, como le llaman, ¿no? Entonces, que bueno... De carne, de chile, de mole, de dulce. Que bueno, es que no veo cuál sea la alternativa, ¿verdad? Para producir un libro para hablantes de español en Estados Unidos. Lo que sí es que a los instructores yo siempre les digo que usen la variante que ellos tienen, ¿no? Entonces esa usan, pero esa enseñan. Es la que enseñan. Espero. Yo les digo a mis instructoras de Buenos Aires, ¿por qué no usan la variante que ustedes tienen en Buenos Aires? Usen la variante que ustedes habrán aprendido. ¿Por qué no? O sea, pues no solo porque no, o sea, ¿qué otra variante puedes enseñar? ¿Qué otra variante puedes enseñar? Exactamente. que no sea la tuya. Que no sea la tuya. Eso. Pero como bien dices, ese es tema de otra entrevista. Porque... Sí, ya tenemos poco tiempo. Pero bueno, es muy interesante y me da gusto, para terminar, que tengan materiales tan bien, no sé, creados y pensados con no sé, un enfoque en la cultura mexicana. Y bueno, pues yo feliz de haberlos encontrado, ¿no? Y felicito al equipo de haberlos hecho, ¿no? Pues muchísimas gracias para nuestro auditorio, pues quienes estén interesados en conocer más a fondo los libros que ha producido la UNAM para la enseñanza del español, pues los invito a que escuchen el programa Voces del Español, en donde entrevistamos a la doctora Rosa Ester Delgadillo, que fue quien dirigió, coordinó todo este proyecto de la serie de libros, y ella pues en una ocasión vino aquí a Chicago en noviembre pasado y nos explicó ampliamente de qué se trata. Entonces simplemente hacer la referencia para quienes se interesen, y bueno, pues volviendo a la realidad del español en UIC, pues simplemente agradecer mucho la presencia de Claudia Fernández. Gracias. Y la colaboración que espero que la UNAM y UIC cada vez profundicen más en esta relación, porque tenemos muchas cosas en común, claro. Tenemos visiones en común, estamos generando relaciones tanto profesionales como pues incluso de amistad, ¿no? Realmente contigo, con la doctora Potowski y con otras personas con las que hemos trabajado en UIC, pues tiene que existir esta sinergia de decir, trabajamos sobre lo mismo y nuestra población es mayoritariamente mexicana, nuestra población hispanohablante, o tiene un componente mexicano, la variante chicagüense del español, vamos a decir. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias Claudia. Gracias por invitarme y ha sido un placer. Sí, esperamos contar más veces con tu presencia en este programa, estás en tu casa, y pues gracias a todos, los invitamos a acompañarnos en el próximo programa de Voces del Español, y como siempre, a seguirnos en Facebook, UNAM Campus Chicago, en Facebook, Spanish Public Radio y las respectivas páginas web, y nos pueden hacer llegar comentarios y sugerencias sobre los temas que quieran que tratemos aquí. Muchas gracias y hasta la próxima.